El bo que aporta la xarxa DTI i el concepte DTI és que aquest concepte de sostenibilitat té uns continguts molt concrets, amb uns indicadors molt concrets que et permeten, a més, tenir un full de ruta per com abordar-la. Com abordar-la des d'una perspectiva triple, no? Des de la sostenibilitat mediambiental, però també la sostenibilitat econòmica y la sostenibilidad social. Es una hoja de ruta para que entre todos, las comunidades y todas las comarcas de España, hagamos todo lo que es acciones de sostenibilidad y evidentemente punteros, y que lleguemos a Europa a posicionarnos con tener una buena posición. Santa Susana me ha sorprendido, y yo creo que ese desarrollo turístico posterior a algunos destinos muy cercanos le ha hecho crecer de una forma turística mucho más responsable, mucho más concienzuda i mucho más en las tendencias turísticas actuales. S'ha de pensar que el turisme no és un manà que cau del cel, el turisme és una indústria, per tant vol dir que hi ha darrere molts professionals que pensen en mirada llarga i preveuen què serà de la seva destinació. Així que moltes felicitats per Santa Susana. Santa Susana no és un municipi de platja i mar només, ha sabut fer un altre tipus de turisme i ser referent per un altre tipus de turisme, un turisme familiar, el cicloturisme, un turisme esportiu, i això, aquesta combinació, aquest saber fer, també fa que estigui situada, com deia, com a referent a la Costa Barcelona. Creo que es destacable y a mí me ha llamado la atención la colaboración público-privada. Creo que es un ejemplo a utilizar en otros sitios. La red DTI es única en el mundo, o sea, es una red donde los objetivos fundamentales que tiene son la mejora continua de todos los destinos, y hoy por hoy la mejora continua pasa por la sostenibilidad. La primera vez que escuché hablar de Santa Susana fue en unas jornadas de turismo senior en la isla de Creta, hace ya bastantes años. La primera impresión fue la comodidad de llegada desde el cercanías que cogí en Sants, es decir, fácil acceso a Santa Susana, no tiene sensación de un desplazamiento largo desde el principal punto de emisión de visitantes, que me imagino que para vosotros será Barcelona, muchísima comodidad. Y luego el ambiente vegetal de naturaleza, pues es que me ha encantado. Es un destino estupendo para descansar, me parece un destino familiar, una serie de hoteles, de resorts, de sitios espectaculares para disfrutar, con la playa al lado y un montón de sitios cerca de un sitio perfecto. Esta parte de recursos y servicios públicos que gestionáis desde Santa Susana es algo que también hace fidelizar al turista, porque se siente a gusto, se siente tranquilo, esa hospitalidad, y entonces es importante esa visión integral 360 que tenéis del destino, que turismo no es solamente promocionar un destino, sino gestionarlo, que es donde transcurre en el territorio la actividad turística, y enhorabuena por esa gestión, y seguimos avanzando juntos y juntas.